Si estás en un proceso de pérdida de grasa o vas a empezar a hacerlo en algún momento, quiero que prestes mucha atención porque este podcast literalmente te va a dar mucha información y muchas píldoras de oro, porque realmente aquí te va a hablar directamente, por un lado, de cómo se hace una etapa de pérdida de peso, pero sobre todo te va a hablar de mi experiencia, tanto con personas con las que he trabajado, como mi experiencia perdiendo grasa. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Te voy a dar tips que son muy útiles bajo la experiencia, que eso lo cambia absolutamente todo, así que presta mucha atención. Hoy quiero que hablemos dos cosas. Por un lado, sobre este proceso y te vas a contar cómo perdí 7 kilos, que fueron 2 veces, pero lo perdí 2 veces, y ahora te explicaré el por qué. Y también comentarte que hemos justamente abierto la tasa de pérdida de peso en 30 días. Nuestro reto de pérdida de peso, durante 30 días vas a lograr algo grandísimo, que es iniciar con este proceso de la pérdida de grasa. Ya están las plazas abiertas, llevamos 2 años con este programa cerrado y ya lo hemos abierto. Y vamos a empezar este 3 de junio, así que presta mucha atención. Igual te lo voy a comentar al final por si te interesa este proceso. Dicho esto, a lo que venimos, ¿cómo perdí 7 kilos? Y te voy a contar con todo lujo de detalle. Primero, para mí una de las cosas más importantes cuando vas a hacer todo esto es que te mentalices. Porque eso va a marcar una gran diferencia. Y te lo voy a contar como te digo desde la experiencia. Yo he bajado 2 veces en cuanto a lo que es el porcentaje de grasa corporal desde que llevo entrenando. Y la primera, pese a que tenía toda la teoría, pese a haber estudiado tanto entrenamiento como nutrición, ¿vale? Tener todas las cosas, digamos, sobre la mesa. La primera etapa de pérdida de grasa que hice no fue muy buena. Al principio sí que fue bien, pero al final me costó un montón, que te voy a contar el por qué. Y la segunda etapa de pérdida de grasa que hice, pues ya no me costó prácticamente nada. De hecho, perdí peso con muchísima facilidad. Y dentro de unos 2 meses aproximadamente, haré otra etapa de pérdida de peso. Y te preguntarás, vale, pero ¿por qué has perdido peso varias veces? Si es que has ganado peso, etcétera. No, es que realmente cuando tú quieres transformar tu cuerpo y quieres llevarlo cada vez a, digamos, mejorarlo a lo largo del tiempo, por lo regular se gana algo de peso en forma de masa muscular, pero en ese proceso se gana una etapa se gana un poco de grasa en el proceso. Entonces, si yo por ejemplo estoy en 75 y subo 80, un porcentaje será de masa muscular, pero otro porcentaje será de grasa. Por tanto, lo que hace uno es una etapa de volumen y luego haces una etapa de definición o pérdida de grasa, donde te quitas toda la grasa que hayas ganado en el proceso y parte de la que no hayas quitado en la primera etapa. Entonces, por eso se suele hacer este tipo de, digamos, de procesos o ciclos. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en 80 kilos y la última vez que lo hice llegué a 81, 82 y bajé hasta 75, 74 aproximadamente. La segunda vez también, y esta también haré algo similar. Lo que pasa es que en el proceso pues vas mejorando lo que es tu composición corporal. Cada vez tienes más músculo y cada vez tienes menos grasa. Entonces es como se hace el proceso. ¿Cada cuánto se hace? Pues dependiendo de qué tanto quieras mejorar. Por ejemplo, tú cuando ves el sector del culturismo, vas a ver que lo hacen cada año, cada vez que compiten, por ejemplo, ya que es la forma más rápida que puede llegar a tener un cambio físico, cuando vas ganando y subiendo de peso en forma de masa muscular y perdiendo grasa en el camino. Dicho todo eso, es un poco la razón para que sepas porque lo he hecho varias veces, 2 para ser exactos, y ahora voy a ir por la tercera. Entonces, ¿qué es lo importante a tener aquí en cuenta? Mira, te lo digo porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, yo soy nutricionista, soy entrenador y me dedico precisamente a esta parte, a la parte de la recomposición corporal y trabajo con clientes ayudándoles a perder grasa, aumentar la masa muscular, etc. Entonces, claro, a nivel teórico es una cosa, pero la práctica cambia mucho porque, por ejemplo, tú tienes la teoría, sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, el hambre, los antojos son de las cosas más difíciles cuando haces una etapa de pérdida de grasa. Porque, como te digo, en la teoría es muy fácil. Simplemente haces un déficit calórico, entrenas, te mueves y ya está. Sin embargo, te vas a dar cuenta que en el camino vas a encontrar muchas situaciones que hace que no seas capaz de cumplirlo. Entonces, ya sobre todo va a ser vida social. Eso va a ser lo que normalmente hace que sea difícil. Y no porque no se pueda comer, por ejemplo, ciertas cosas, sino que cuando tú vienes de un déficit, te vas a dar cuenta que hay momentos donde te va a apetecer comer ciertas cosas. Y cuando te excedes, ¿vale? Entonces, cuando tú no llevas muy bien una etapa de pérdida de grasa y tienes muchas restricciones, cuando un día te sales de la dieta, te sales en condiciones. De hecho, te vas a dar cuenta que te dan atracones, que en vez de comerte un plato que normalmente antes te comías, te comes 2 o 3. Estás lleno, no te apetece comer más, sabes que estás lleno, pero sigues comiendo. Eso se le llama el síndrome del atracón. Entonces, esto te da, por ejemplo, cuando haces etapas de pérdida de grasa muy restrictivas o, por ejemplo, cuando no lo sabes llevar. Y eso suele ser muy común, que no está en la teoría. Entonces, por eso quiero que hablemos de esa parte. Entonces, por ejemplo, yo he hecho etapas de pérdida de grasa con dieta cetogénica, dieta low carb, he hecho dietas mediterráneas, he hecho dietas paleolíticas, he entrenado de todo tipo, he hecho ayuno intermitente, he hecho 2 comidas al día, 1 comida al día, 5 comidas al día, 7 comidas al día. Y hoy te quiero explicar qué ha sido lo mejor de cada una de estas partes y qué suele ser lo más práctico para la gran mayoría de personas. Obviamente siempre hay excepciones, sin embargo hoy quiero hablarte como de lo que me ha servido para mí y para muchas personas en general, ¿vale? Entonces, si yo tuviera que hacer una cosa,
lo primero que te recomiendo y que, por ejemplo, para mí me marcó un antes y un después es la mentalidad. ¿A qué me refiero con la dichosa mentalidad? Es que cuando tú quieres perder peso, te vas a dar cuenta de que tú eres consciente de que lo quieres perder, pero hasta que tomas la decisión pasa bastante tiempo. A lo mejor un día te das cuenta de que la ropa no te queda como te gustaría, o a lo mejor un día te quitas la camiseta y empiezas a ver más grasa y dices, no me gusta mucho cómo se ve mi cuerpo, o a lo mejor un día te ves en una situación en la que te quitas la camiseta delante de otra persona y te encuentras incómodo. En ese momento es cuando tú dices, vale, voy a hacer ese cambio en algún momento. Sin embargo, al día siguiente no empiezas. Eres como consciente, es como que te empiezas un poquito a cuidar, pero realmente no te lo tomas en serio. Sigues comiendo lo mismo, sigues yendo a los mismos lugares, sigues siendo intermitente con tus entrenamientos, sabes que es importante para ti, pero no lo haces y al final estás en ese bucle. ¿Qué es lo que pasa? Que es cuando tú te lo tomas en serio, cuando realmente empiezas a ver cambios. ¿Y cuál es la trampa de todo esto? Que cuando tú tienes la falsa sensación de que estás haciendo algo, puede llevarte tranquilamente 5 meses, 6 meses o un año intentándolo más o menos, llevas un año y tienes como ese rendimiento de decir, joder, es que llevo como un año como a dieta o haciendo las cosas y aún no veo resultados. Y es que literalmente es que aún no has empezado. Tienes la idea, haces más o menos cambios, pero cuando te vas a salir de fiesta, sale de fiesta. Cuando es un cumpleaños, eres la primera persona que se come el pastel, hace un montón de cosas y dices, mañana empiezo. Y así constantemente y realmente nunca te lo tomas en serio esa etapa de pérdida de grasa. Entonces, es muy diferente cuando tú eres consciente de que quieres perder peso hasta que tomas la decisión. Eso lo cambia radicalmente todo. Y te lo digo porque yo también lo he vivido. Decir, mira, voy a empezar esta etapa de pérdida de peso. Y empiezo a comer un poquito mejor, empiezo a hacer las cosas, pero llega el fin de semana, por ejemplo, que es donde más lo noto, y a lo mejor me invitan a comer y voy como en condiciones. Y al final me peso el lunes y peso exactamente igual o subí un poco, porque no he empezado ese proceso. Lo que marca una gran diferencia es cuando te mentalizas. Y cuando te mentalizas es cuando le pones una fecha. Entonces, vale, el 5 de este mes o el 13 de este mes o cualquier día, da igual el día, empiezo, pero empiezo en condiciones y empiezo de verdad. Y empezar de verdad no es, voy a empezar a comer un poquito mejor. Funciona realmente para la mayoría de personas no, ¿vale? Lo que funciona es cuando realmente haces un cambio radical, cuando ya no te permites ver de ti mismo de la forma de siempre. Cuando en este caso has disminuido el umbral de permitirte ciertas cosas. Por ejemplo, si tú ahora mismo tienes barriga, es porque te has permitido tenerla y no te duele lo suficiente. Eso es como, por ejemplo, cuando tú tienes dinero, ¿no? Y resulta que el dinero se te empieza a vaciar la cuenta y llega un punto donde tú a lo mejor ves en tu cuenta bancaria cierta cantidad de dinero y hasta ese punto tú dices, me pongo las pilas, o gano más dinero o ya reduzco los gastos, porque ya la cuenta no puede bajar de aquí. Eso es digamos, un termostato. Entonces, cuanto más alto sea el termostato, pues más te vas a permitir, ¿vale? Entonces, eso va a ser igual con la grasa corporal. Si tú te permites tener cierta porcentaje de grasa, llevas un montón de años con esa barriga, pues al final te lo has permitido y ya te acostumbrarse a ver así. Entonces, para ti ya es como normal y dices, vale, yo soy así, yo soy el Juan Gordito, ¿no? Yo siempre he estado así, pero es porque te lo has permitido. Tú puedes ser una persona, por ejemplo, que sea deportista y que tenga un cuerpo de élite, a la mínima que coge cierta cantidad de grasa, ¿vale? Llega un punto donde dice, me va a poner un poco más. Y a lo mejor es el cuerpo que mucha gente desea, pero para él o ella no se ven del todo bien porque a lo mejor están ganando más grasa de la que les gustaría, porque digamos su estándar es X, ¿vale? Entonces, esto lo cambia absolutamente todo. Dicho esto, por ejemplo, hay un término que me gusta mucho, que es el de Kensho y Satori, que básicamente nos dice en qué momento una persona hace un cambio importante en su vida. Y normalmente una persona lo suele hacer por 2 motivos. El Kensho básicamente es cuando una persona crece y hace un cambio importante en su vida que le lleva hacia el crecimiento, pero a partir del dolor. Esto quiere decir, por ejemplo, una persona que tiene una ruptura amorosa. Justamente, a lo mejor que empieza a ponerse más en forma o pesa en ese autocuidado, pero nunca lo lleva a cabo. Sin embargo, cuando rompe con su pareja y está en un momento bastante difícil, llega un momento donde dice, hostia, es que llevo mucho tiempo sin cuidarme. Vuelvo otra vez al mercado, ¿vale? Vuelvo otra vez digamos, al mercado sexual, por llamarlo de alguna manera. Y dice, hostia, pero es que me dejé esa mi barriga, mira, me he descuidado, mira mi pelo, mira mi cuerpo, mira mi físico. Antes, como estamos en una zona cómoda, te permitías, digamos, estar así, pero llega un punto donde te das cuenta que dices, hostia, es que tengo que ponerme otra vez en forma. Y es cuando mucha gente se apunta al gimnasio. Como preparador, muchas veces cuando he trabajado con personas, muchos vienen después de una ruptura, por ejemplo, porque en ese momento se sienten con la fuerza necesaria para avanzar, pero han crecido a partir del dolor, a partir de un momento, un suceso doloroso. Eso se le llama Kensho, y así te puedo colocar un montón de ejemplos. La mayoría de personas, por ejemplo, dicen, quieres cambiar de trabajo y estás en un lugar cómodo, pero no terminas de renunciar, estás ahí, hasta que un día de repente renuncias no, te echan
Y en ese momento es cuando empiezas a buscar otro trabajo, pero porque no tuviste más de otra. Y a lo mejor te das cuenta en unos años que eso fue lo mejor que te pudo haber pasado. Pero si no hubiera sido por ese suceso doloroso, no lo hubieras hecho. Ese es el Kensho. Luego viene el Satori. Que el Satori es básicamente desde la iluminación, desde ese Eureka, que básicamente es cuando tú eres una persona que está constantemente en desarrollo y constantemente está colocando metas más altas, pero viene dentro de ti. Ese vendría siendo esos momentos Satori. Entonces, hay momentos Satori en tu vida donde has generado unas cosas muy positivas a partir directamente desde el crecimiento personal. Por ejemplo, cuando conoces a una persona, esa persona te impulsa hacia adelante, una persona para ti puede ser Satori, ¿vale? Que te ayuda a crecer como persona. Entonces, dicho esto, me encantaría que a partir de ver este vídeo, este podcast, sea un momento Satori para ti. Es decir, reflexiones y digas, mira, yo me merezco mejores cosas. A partir de ahora voy a cuidar más mi físico, voy a cuidar más mi alimentación, mi autoimagen, mi autocuidado. Yo me merezco más y voy a trabajar por ello. Eso sería algo Satori porque viene desde ti. El Kensho sería, por ejemplo, la persona que de hecho es algo que le pasó a una persona conocida, que de repente un día se levantó y no podía ver. Esa persona se preocupa, no somos amigos, pues somos conocidos, y me comentó un día que hablamos que precisamente va al hospital y resulta que le detectaron diabetes y pasó de diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 se la había detectado hace mucho tiempo, de repente un día se vio que se levantó súper mareado, literalmente no veía, y cuando fue al médico le detectaron diabetes tipo 1, que básicamente se la pasó fatal. Ya no había marcha atrás, pero fue justamente en ese momento cuando decidió ponerse en forma. Ahora está muy bien físicamente, ha perdido como 40 kilos y fue gracias a prácticamente quedarse sin misión en un día. Y eso es un momento Kensho. Entonces, no esperemos a que suceda algo Kensho en nuestra vida, ¿vale? Dicho esto, es una de las partes más importantes que cuando cambias el chip es cuando empiezas a tomar acción de una forma mucho más clara. Entonces, ¿cómo esos 7 kilos, que realmente eso fue lo que entraste? Pues por un lado, lo que me ha ayudado mucho cuando he iniciado esas etapas de pérdida de grasa, sobre todo la segunda, fue tomar esa conciencia y decir, venga, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer a partir de ahora. Y lo hice. Entonces, porque esto cambia todo. Ya cuando vas al supermercado no compras ciertos procesados, ya cuando estás en tu casa te preparas, ya no dejas de decir, vale, voy a desayunar lo que haya en casa. Y como no te has preparado bien, pues tienes basura y te la comes. En cambio, cuando te planificas y vas al supermercado, haces bien la compra, ya dices, pues voy a comer 4 comidas al día. Desayuno, merienda, comida, cena y luego de tal forma. Y ya sabes exactamente qué es lo que vas a comer. Es mucho más difícil de que falles porque tienes una organización. Y si ya sabes que vas a entrenar todos los días a las 6 de la tarde cuando salgas de trabajar, si un día un amigo te invita a tomarte unas cervezas o a hacer cualquier cosa, tú vas a decir, no, ahora mismo no, después de que entrene. A las 6 entreno, hasta las 7 más o menos termino, me ducho y salimos. Pero ya es tu decisión y eres tú la persona que está colocando las normas de tu vida. Entonces, esto marca una gran diferencia, así que yo te recomiendo 100% de que te planifiques y esto lo cambia absolutamente todo cuando cambias tu mentalidad y ya te lo tomas en serio lo que es la pérdida de grasa. No es una pérdida de grasa como tal, es el proceso de tu cambio físico, pero realmente lo que tú estás haciendo en este momento es un cambio en tu estilo de vida, que lo que te molesta es la grasa, pero la consecuencia de esa barriga que tienes es el resultado de tener malos hábitos. Entonces tú cuando cambias esos hábitos, realmente estás remodelando el sistema de tu vida. Y tú cuando te sientes más sano, más enérgico, absolutamente todo cambia. Vale, sé que es un gran bloque, pero esa parte es de las más importantes, que te mentalices realmente de que vas a cambiar. Y vas a dar un cambio importante en tu vida. Y recuerda que para perder grasa o para estar en forma, no hace falta comer comida insípida. No hace falta que te comas cosas al vapor todo el tiempo y sin sal, eso no tiene sentido. Realmente es que comas mejor, comas un poquito mejor de lo que comas antes y que te cuides y evites comer tanta basura en tu vida. Simplemente con hacer ese cambio, pues todo va a cambiar. Ahora, ya que hemos cambiado de mentalidad, le hemos puesto fecha a nuestro cambio, ¿cuándo vamos a tomar esa decisión? Luego, ¿qué otra cosa me ha servido un montón? Ya pasamos a la parte técnica, mantener un estilo de vida activo. ¿Por qué? Porque esto marca una diferencia abismal, por 2 razones. De 2 vías. Una, organizando los entrenamientos. Yo llevo muchos años entrenando, así que por esa parte es fácil. Y la otra es tener actividad física. Y la actividad física, cuando hablamos de ella, nos referimos básicamente a que te muevas, que salgas a caminar, que subas las escaleras y que elimines de ti lo que es ese concepto de que te permita ser sedentario. No te lo permitas. Una vez, si estás cansado, pues te relajas y ya está. Pero en que tu día a día sea estar activo, caminar, que uses tus piernas, que uses tu cuerpo, que seas un cuerpo activo, funcional. Cuando ya eliminas de ti ese sedentarismo, es como si tú fueras un coche. Si tú fueras un coche, ¿qué coche serías? ¿Uno destartalado que ni arranca?
a un Ferrari, un Lamborghini, un coche deportivo que gasta gasolina, que es potente, ¿cómo fueras tú en este caso? Vamos a querer ser algo lujoso, algo deportivo, algo caro, energéticamente hablando. Entonces, en ese concepto, cuando tú te mueves y entrenas, tienes un cuerpo más fuerte, más funcional, más energético y gastas mucha más energía. Eso tiene una gran ventaja, es que por un lado vas a tener la capacidad potencial de perder más grasa y también vas a poder comer más. Porque tú cuando entrenas y te mueves, tu gasto energético aumenta. Por tanto, para hacer el mismo déficit de calorías, para que te hagas una idea, vas a poder comer un poco más y perder la misma cantidad de grasa simplemente por moverte. Así que es una recomendación que yo te hago. Yo, por ejemplo, cuando empecé esa etapa de pérdida de grasa, pues ya entrenaba, así que esa parte no cambió mucho. Sin embargo, lo que es la actividad física sí que cambió, porque yo empecé a dar 10.000 pasos diarios, sí o sí. Por ejemplo, justo cuando termine de grabar esto, saldré a caminar, porque ya se volvió un parte de mi vida. Y normalmente entre las 6 y las 7 de la tarde suelo salir a dar un paseo de 1 hora más o menos. Me llevo mi libro, me pongo a hacer mis cosas y más o menos camino unos 8.000 pasos en ese trayecto, ya que el resto de pasos los doy a lo largo del día. Así que bueno, es como la forma en que yo me creé esa rutina para mí. Entonces, caminar, eso marca una gran diferencia en cuanto al gasto energético, te libra mentalmente, es brutal. Así que te recomiendo que lo tengas contigo. Luego, a nivel de comidas, algo que me gusta hablar mucho con las personas es el tema de cuántas comidas hacer al día. Por ejemplo, sé que parece contraintuitivo, pero lo es. Y es que muchas veces pensamos que cuantas más veces comemos, menos hambre tienes porque estás comiendo más, pero pasa todo lo contrario. Cuantas más veces comes, tu cuerpo va a generar grelina, que es la hormona del hambre, que se segrega en el estómago. Te va a dar hambre. Si tú comes 5 veces, te va a dar 5 veces hambre. Si comes 7 veces, te va a dar 7 veces hambre, porque al final tu cuerpo, lo que tener, digamos, ligado con los ritmos circadianos, es que vas a tener como ese reloj biológico donde vas a tener hambre a esas mismas horas. Entonces, si tú te acostumbras a comer 5 veces, vas a tener 5 veces hambre. Así que tú te puedes acostumbrar a comer 2, 3, 4, 5 sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un déficit de calorías, tienes que reducir la cantidad calórica que comes. Y llega un punto, sobre todo para las chicas, donde más lo van a notar, o los chicos que tengan una poca estatura y sean más o menos delgados, es que la cantidad de calorías que van a consumir a lo largo del día es poca. Por darte un número, por debajo de 1.800 calorías, ya empieza a ser poco. Por tanto, bajo mi experiencia y bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido que hagas 4 o 5 comidas cuando estás por debajo de 1.800 calorías. En 1.500, pero de 1.800 para abajo, personalmente te recomiendo que hagas 3 comidas. Al final, calóricamente hablando, es lo mismo. Pero cuando tú, por ejemplo, y te pongo un ejemplo de una chica, la chica promedio pierde grasa entre 1.300 a 1.500 calorías. Promedio, ¿vale? Para que necesite más calorías y pierda grasa, suele ser una chica que ya es deportista, que ya tiene suficiente masa muscular, o es muy alta, o tiene mucho sobrepeso, ¿vale? Normalmente. Yo muchas veces he trabajado, el 80% de las chicas con las que he trabajado tienen algo de grasa, pero no son obesas, sino que tienen algo de grasa y por lo regular suelen estar al principio entre 1.300 y 1.500 calorías en esa etapa de grasa inicial, de pérdida de grasa. ¿Qué pasa? Que si tú coges 1.300, ¿vale? Calorías y las divides en 5 o 6 porciones de comida, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer, pero vas a comer porciones pequeñitas, como un pajarito. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a comer 6 veces al día? Sí, pero todo el día vas a tener hambre, porque comes, empiezas a comer y cuando le empiezas como a coger ese gusto, se acabó la comida. Tienes que esperar 2-3 horas. Y tienes toda esa sensación todo el tiempo de que tienes hambre. Además de que es súper ineficiente estar perdiendo tanto tiempo comiendo. Entonces, para resumirlo, por lo regular es más inteligente hacer unas 3 comidas al día, sobre todo cuando quieres perder grasa, ¿vale? 4 no está mal, sin embargo, entre 3 a 4 es lo que yo te recomendaría. Por ejemplo, uno de los protocolos que me gusta mucho es la dieta cetogénica, low carb, y combinarla con ayuno intermitente. Por ejemplo, yo cuando pierdo grasa, normalmente hago 2 a 3 comidas. Para que te hagas una idea, me gusta desayunar más o menos a las 10 de la mañana. La siguiente comida la hago sobre las 3, 4 de la tarde. Y ya la última comida, si vuelvo a comer, la haría sobre las 7 de la noche aproximadamente. Y ya con eso, para mí, suele estar súper bien porque yo pierdo grasa con 1.800, 2.200 calorías, dependiendo en qué momento me encuentre. Entonces, claro, comer esa cantidad de calorías en 3 comidas es mucha cantidad y me deja muy lleno. Por tanto, el primer mes, literalmente, es que no tengo hambre. Es que no siento absolutamente nada. Así que esa suele ser una de las ventajas cuando tienes un gasto energético gracias a que te mueves y entrenas, ¿vale? Muy importante. Entonces, ¿qué más?
los 10.000 pasos, moverte, entrenar, hacer más o menos unas 3 comidas al día. Y yo también te recomiendo, sobre todo cuando estás empezando al principio, que lo hagas sencillo. ¿Cómo hacerlo sencillo? Simplemente evalúa lo mal que consumes en alimentos. Si, por ejemplo, consumes alcohol o bebes refrescos o fríes los alimentos, simplemente con que dejes de hacerlo, dejes de freír los alimentos, y si comes muchas papas, bollería y no consumas eso, ya está. Con eso, por lo regular, vas a perder los primeros 3-5 kilos con facilidad. Todo depende del peso que tengas que perder, pero eso suele ser muy fácil al principio. Cuando ya llegas a un punto en el que comes sano y ya no dejas de perder peso, es cuando haces otras estrategias, que es cuando se bajan los carbohidratos, por ejemplo. Y así, por ejemplo, es como yo lo he hecho. Entonces yo, resumidamente, lo hice así. A la fase final es la que más suele costar, porque ya estás llegando en un porcentaje de grasa corporal más bajo, ya tu gasto calórico baja un poco, ya tienes un poquito más de hambre, un poquito más de antojos, y es normal, sobre todo cuando ya estás llegando a porcentajes de grasa corporal más bajos, y es totalmente normal. En esos puntos es cuando vienen las estrategias. Por ejemplo, yo prefiero comer 2 veces al día, porque casi que cada comida ronda las 800 calorías. Entonces es un montón, por tanto estoy lleno durante bastante tiempo, y a la siguiente comida pues vuelvo a comer un montón y ya estoy lleno a lo largo del día. Esto me permite mucho, en este caso, tener esa sensación de saciedad todo el tiempo. Y yo lo que hago es tener una dieta media en carbohidratos normalmente. Así que esta parte es fundamental. Es decir, normalmente como lo he hecho. Y la segunda vez para mí fue más fácil, precisamente porque tenía mucho más conocimiento y experiencia de la primera. La primera yo recuerdo que hice 6 comidas o 7 y era no para nada útil. Recuerdo que me movía poco, no daba los 10.000 pasos. Hizo tus variables para mí marcó una gran diferencia. Y bueno, esas fueron las diferencias de las 2 etapas. Ahora bien, si ahora mismo estás en ese proceso, yo te recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, justamente ahora haremos el reto de piel de peso en 30 días y quiero comentarte por qué puede llegar a ser muy interesante para ti, sobre todo si es la primera vez que lo haces o has llegado a perder peso muchas veces intentándolo, pero no lo logras. Por un lado, esta vez lo vamos a abrir plazas en todo junio, es decir, puedes entrar hasta el 3 de junio, que el 3 de junio empezamos y terminamos el 30 de junio, es todo un mes. Entonces, durante este mes, la media de nuestros participantes pierden entre 2 a 5 kilos en esos 30 días. Hay personas que han perdido hasta 20 kilos. Estamos hablando de personas que a lo mejor han llegado con 150 kilos que perder. Entonces, pues 150 kilos de peso y tienen que perder a lo mejor unos 80 kilos. Esos son los récords que tenemos en esos 30 días, pero no buscamos un récord, buscamos algo que sea totalmente fácil de hacer. Y para que te hagas una idea, lo hacemos con una dieta low carb y cetogénica, y lo que buscamos en esos 30 días era lo que te decía al principio, colocar una fecha a tu inicio de transformación, ¿vale? Y que se va a tan fecha, empezamos y empiezas en conjunto con más personas. Y eso es lo que realmente tiene mucho valor, porque, por ejemplo, cuando va una semana, nosotros invitamos a que la semana 1 publiquen sus cambios físicos, no fotografías como tal, que también lo puedes hacer. Sin embargo, ponen, pues he perdido 1 kilo, he perdido 2 kilos, he perdido 5 kilos o 7 kilos, como pasó en el reto pasado. Entonces, claro, cuando tú ves a tus compañeros que están perdiendo peso con el mismo plan que tú tienes, eso motiva un montón. Entonces, por un lado, te motiva mucho más a hacerlo. Las dudas que surgen las resolvemos en directo, estamos todos siempre allí, y eso pues ayuda un montón a lo que viene siendo este proceso de pérdida de grasa, y te lo recomiendo al 100%. Entonces, dentro del programa es con la dieta cetogénica. ¿Y por qué lo hacemos con dieta keto? Por lo siguiente. ¿Yo recomiendo keto para siempre? No, de hecho, en uno de los podcasts que subí la semana pasada lo hablaba. La keto a mí personalmente me gusta, sobre todo en estos momentos, por un lado, porque te tomas en serio tu alimentación, ya te genera en tu mente una estructura, ¿vale? Y también lo que vas a darte cuenta es que si eres una persona propensa a comer mucho dulce, mucho azúcar, automáticamente, sé que te acosta mucho la primera semana, pero a partir de allí, literalmente a los 10, 12 días más o menos, se te quitan esos antojos. Y lo resuelves de una vez por todas. Si eres adicto al azúcar, a los carbohidratos, normalmente ese tipo de alimentación te ayuda un montón, sobre todo porque estás aprovechando varias cosas, que te mueves, que haces ejercicio, que te entregamos todos los planes dentro del programa, que tienes una comunidad que te apoya, porque no es lo mismo hacerlo tú solo, por tu cuenta, y que nadie te apoye, que nadie sabe nada, que cuando lo haces con una comunidad y sabes que hay más de 100 personas que están haciendo el mismo reto que tú y todos tienen lo mismo. Así que eso ayuda demasiado. Y sobre todo cuando tú ves que la semana que viene hay que subir el reporte de cuánto estás pesando, te compromete muchísimo más. Así que eso para mí tiene un gran valor. Y bueno, vamos a abrir las plazas ya. Te puedes inscribir aquí en la descripción del vídeo, te dejo toda la información para que le eches un vistazo y empezamos el 3 de junio. Cerraremos las plazas una vez pase este tiempo. Seguramente en un futuro lo vamos a abrir, aún no lo sabemos. Llevamos 2 años sin abrirlo. Pero te recomiendo que 100% que si donde lo estás planteando, entres ahora, porque créeme que va a marcar una intención después en lo que viene siendo tu transformación.
Así que bueno, espero que la información de hoy te haya sido de muchísima utilidad. Como siempre, si no te has suscrito al podcast, recuerda suscribirte, dale en este caso una valoración y nos vemos en el próximo capítulo.